Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. Entonces, el tema de esta tarde vamos a estar hablando del sábado, en donde se inició, en donde se menciona, y en el libro de Génesis es donde primero se menciona cuando Dios formó el cielo y la tierra y dice la Biblia que descansó. Génesis capítulo 2, versículo 1 dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todos los ejércitos de ella, o sea, sol, luna, estrellas, todo lo que hay arriba fue determinado. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron criados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí el hombre para que a quien había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la esencia del bien y del mal. El Señor hizo el cielo, la tierra, y después que formó todo, dice la Biblia que descansó. Versículo 2 dice: acabó Dios el día séptimo de todas sus obras, reposó Dios en el séptimo día y bendijo el día séptimo, lo santificó, porque en él reposó y había acabado todo lo que hizo en la creación. Es lo que dice, aquí se menciona lo que sucedió el séptimo día. Dios descansó de la creación. Ahora bien, Génesis capítulo 2, versículo 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la esencia del bien y del mal no comeréis, porque en el día de que en él comieses, ciertamente moriréis. Entonces, cuando el hombre fue puesto en el huerto del Edén, se le dio un mandamiento. Y ese mandamiento era que no debería de comer del árbol de la esencia del bien y del mal. No hubo otro mandamiento, o no se encuentra ni un otro mandamiento que Dios le dijo al hombre que lo que tenía que hacer en el jardín del Edén. No le dijo que guardara el sábado, sino que le dijo: no comas del árbol de la esencia del bien y del mal. Porque en el día que comieses de él, ciertamente vas a morir. Ahora, no se hace mención en la Biblia desde Adán hasta Jacob, o que se llama Israel, que se debería de observar el sábado. O sea, el Señor no le dijo a Enoc, no le dijo a Seth, no le dijo a Abel, no le dijo a Adán, no le dijo a Abraham, no le dijo a Noé que guardaran el día sábado. No se encuentra el día sábado es como mandamiento durante el tiempo de estos hombres de Dios, estos patriarcas. Ahora, ¿en dónde se encuentra o en dónde se hace mención de nuevo el día sábado? Bueno, el día sábado, después de que el pueblo de Israel salió de Egipto, es cuando de nuevo vemos que se menciona el día sábado.
El día sábado entonces se da como un mandamiento que el Señor le da al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Este mandamiento era para la nación de Israel porque está escrito en la Biblia y lo vamos a estar leyendo, en donde se inició, en donde Dios dio este mandamiento y a quién se lo dio y con qué propósito se los dio. Y este mandamiento se encuentra en Éxodo capítulo 20, donde el Señor les da los mandamientos y le dice así en versículo 20 del capítulo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni ni en las aguas bajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, y visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Okay. Acuérdate del día de reposo, es el sábado. Acuérdate de ese día. Versículo 8. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas de él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas hay en ellas, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ok, entonces vemos aquí lo que nosotros llamamos los mandamientos del Señor, que también se encuentran aquí los 10 mandamientos, que el Señor le dijo: no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, no hablarás contra tu prójimo falso, no darás o no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ahora bien, se dio el mandamiento. Tienes que guardar el día sábado. Dice más, el séptimo día es reposo para Jehová. No hagas, no vas a hacer ningún trabajo en ninguna clase de obra en el día sábado. No vas a permitir que tu hijo lo haga, tu hija, tu siervo, tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. O sea, nadie que está contigo va a estar haciendo o va a trabajar el día sábado. El día sábado era para que ellos lo observaran para el Señor. No deberían de trabajar, no deberían de ocuparse en otras cosas, sino enfocarse solamente en las cosas del Señor ese día. Ahora, el Señor les dio al pueblo de Israel este día de reposo, no solo porque Él terminó todas las cosas en el séptimo día, pero también porque cuando ellos estaban en Egipto, ellos trabajaron y no tenían ni un día de reposo, trabajaban toda su vida. Entonces el Señor mandó que ellos tenían entonces que descansar y guardar el día sábado para honrar al Señor. Ese era el propósito del día sábado. Y entonces cuando el Señor les dio los mandamientos, le dijo que los tenían que guardar. Recuerde, esto era para la nación de Israel. ¿Okay? Esto era para los israelitas. El Señor les dijo a ellos: ustedes lo tienen que guardar porque ustedes estaban en Egipto. Y entonces ellos empezaron a guardar el día de reposo. Recuerden, fue un mandamiento. ¿Okay? Los mandamientos de Dios se tienen que obedecer. Mi pregunta es, ¿qué si no se obedece ese mandamiento? ¿Qué castigo hay para aquellos que
no obedecían de guardar el sábado. ¿Acaso nomás lo reprendían? ¿Acaso nomás dije, bueno, está bueno, tú no la guardas, estás mal, estás equivocado, lo debes de guardar? Pero ¿qué es lo que decía la ley? Bueno, en Éxodo capítulo 31, versículo 12, nos da información tocante de las consecuencias de aquellos que no guardaban el sábado. Tenían que enfrentarse. Versículo 12 dice así: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros y vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santificó. Así que guardaréis el día de reposo, ¿ok? Le está diciendo, así que lo guardarás, porque santo es a vosotros. Y el que profane de cierto será bendecido. Es lo que dice, no. El que profane el día de reposo, dice, de cierto morirá. Entonces, las consecuencias para aquellos que no guardaban el día de reposo, dice, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciera alguna obra en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas en el séptimo día, el día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabajara en el día de reposo ciertamente morirá. Guardaos pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolos por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Entonces, dice aquí la Biblia que el Señor hizo pacto con Israel tocante que el día de reposo. Okay. Hizo un pacto con ellos. Pero también dijo, si no guardan el día de reposo, morirán. ¿En qué clase de muerte iba a ser? ¿Física, espiritual? ¿Una muerte en que se iban a separar o que los iban a separar del pueblo de Israel? ¿Qué clase de muerte el Señor se estaba refiriendo? Bueno, ocurrió una situación en que un hombre en el tiempo de Moisés violó el día de reposo. Trabajó, dice la Biblia, que empezó a levantar unos leños. Y esta historia se encuentra en Números capítulo 15, el versículo 32. Dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. ¿Qué andaba haciendo este hombre recogiendo leña? Quizás iba a cocinar, quizás se iba a preparar para la cena X. Sabemos que la leña se usa para cocinar. Iba a comer, pero era el día de reposo, o sea, andaba trabajando. Y lo hallaron recogiendo leña y lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y le pusieron en la cárcel porque no estaba declarado que se debería de hacer. Ok, el Señor decía, va a morir la persona que viole el día de reposo, en el libro de Éxodo dice. Y ahora pescaron a un hombre recogiendo leños en el día de reposo. Y vieron a este individuo y lo trajeron con Moisés, lo pusieron en la cárcel y dijeron, ahora, ¿qué hacemos con él? Y dice la Biblia que Jehová dijo a Moisés, irrevisiblemente morirá aquel hombre. Apedréalo, toda la congregación fuera del campo. Entonces lo sacó la congregación fuera del campo y la apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Entonces, el que violaba el día de reposo recibía la pena de muerte. Lo apedreaban. Ese era el castigo por violar el día de reposo. Y fíjese, hay mucha gente que guarda el día de reposo, que dicen que lo guardan.
¿no? Y mi pregunta es, ¿y cuando alguien lo viola, qué es lo que hacen con esa persona? Cuando alguien viola el día de reposo, ¿qué es lo que hacen con esa? Porque en el tiempo de Moisés los apedreaban. Ahora, ¿qué hacen con ellos si violan el día de reposo? Pues de acuerdo a la ley, los tienen que apedrear, porque ese es el mandamiento. Estás bajo la ley, vas a vivir bajo la ley, te vas a sujetar a las cosas de la ley. No podemos nomás seleccionar ciertas cosas. La Biblia dice que una persona que violaba una parte de la ley era culpable de toda la ley. Entonces las personas que violaban el día de reposo eran apedreados. Y hay unos que dicen, todavía tenemos que guardar el día de reposo. Ok, vamos a suponer que lo tenemos que guardar. Porque es lo que dice la Biblia que se tiene que guardar. Pero también dice la Biblia que el que viola el día de reposo, hay que apedrearlo también. ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos que alguien fue apedreado por no guardar el día de reposo? Porque yo sé que le violan. Porque la Biblia dice, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Así que yo sé que se viola el día de reposo. Y la pregunta es, ¿quién es el que está apedreando a la gente que viola el día de reposo hoy en día? Sí, son preguntas que uno tiene que preguntar. Que uno tiene que decir, bueno, ¿quién? ¿Estás demandando que se guarde el día de reposo? Y porque la Biblia dice, el Señor dio el mandamiento que se tiene que guardar. Pero no te olvides también que la Biblia dice que el que viole el día de reposo tiene que morir. Ya leímos el mandamiento, Éxodo capítulo 31, que dice así que guardarás el día de reposo, porque para vosotros, o santo es para vosotros. Y el que profane o el que viole el día de reposo, ciertamente morirá. Aquella persona será cortada en medio del pueblo. Si 6 días vas a trabajar, más el séptimo día, el día de reposo, consagrado a Jehová. Y cualquiera que trabajere en el día de reposo, ciertamente morirá. Ahora, también por eso dijo el Señor en Éxodo capítulo 20, versículo 10, dicen, ok, los judíos o la nación de Israel tienen que guardar el día de reposo. Pero tampoco puedes tú obligar a un extranjero, a uno que no es judío, que trabaje por ti en el día de reposo. No le puedes decir, oye, ¿sabes qué? Yo no puedo trabajar, pero tú sí. ¿Por qué no lo haces por mí? Dijo el Señor, no, tampoco eso se vale. No puedes decir que alguien más lo haga por ti. Si está en tu casa, si es conocido o una persona que se está quedando bajo tu techo, no lo puedes decir tú que haga cosas por ti. Porque es como si tú lo estuvieras haciendo. Estás violando el día de reposo. Bueno, tú no lo estás haciendo, pero le estás mandando a él que lo haga. Es como decirle a alguien, ve, roba por mí. Lo mismo. Y luego va y te trae a ti las cosas. Tú no robaste a aquella persona, pero tú le dijiste. Entonces, por eso el Señor también dice aquí, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, le debes de decir que trabaje en el día de reposo. No puedes decirle a alguien que lo haga por ti. Si tú vas a guardar el día de reposo, tú lo vas a guardar. Y tienes que ir de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Pero esto, recuerden, hermanos, fue un pacto entre Israel y Dios. Cuando estaban en el monte Obre, que donde se les dio este mandamiento. ¿Y quién eran? Eran los judíos. Los gentiles no tenían nada que ver con este pacto. Es un pacto, o sea, Dios hizo, o en otras palabras, fue un trato que Dios hizo con los judíos. Los gentiles no tenían eso.
Nada absolutamente. Entonces aquellos que no son judíos y lo guardan, pues es en balde porque no reciben ni una bendición y ninguna maldición, nada. Porque el trato no fue con ellos, fue con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos eran los que estaban en servidumbre, ellos fueron los que el Señor escogió. Con él hizo el pacto con Israel cuando estaban, y aún el Señor dice, aquí en el monte Obré, dice el Señor, hice el pacto con ustedes, no con sus padres, no, olvídense de ellos, yo estoy aquí hablando con ustedes. Y la Biblia dice muy claro que fue en el monte Obré, cuando el Señor ya los había sacado de Egipto, que él se hizo este pacto o este arreglo con el pueblo de Israel. Pero lamentablemente hay algunos que lo quieren aplicar hoy en día a la iglesia. Y lo que se olvidan es que la iglesia no está bajo la ley. La iglesia está bajo la gracia. ¿Okay? ¿Por qué? Porque nosotros no somos judíos. Somos gentiles. El Señor no hizo trato con nosotros, hizo trato con el pueblo de Israel. La razón que yo y usted ahora podemos disfrutar esta salvación, porque la Biblia nos lo dice muy claro en San Juan, capítulo 1, y lo dice muy claro qué fue lo que pasó. ¿Cómo yo y usted ahora podemos recibir las bendiciones del Señor? Cuando dice así, que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Y esto se estaba refiriendo a los judíos. En San Juan capítulo 1 versículo 11, a los suyos vino, o podemos cambiarle y decirle ahí, a los judíos vino y los judíos no lo recibieron. Mas a los gentiles, que quiere decir nosotros, como dice aquí, a todos los que le recibieron, a todos los gentiles que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces a los judíos vino, los judíos no lo recibieron. Ellos lo crucificaron, lo rechazaron, le cerraron las puertas, no querían saber nada de él. Y una de las cosas que Jesús se encontró aquí en la tierra con los judíos era de que ellos estaban tan enfocados en el día de reposo de que le daban más reverencia a un día que el que hizo ese día. Estaban tan enfocados en ese día y no se podía hacer nada. Y el Señor los tuvo que reprender varias veces porque ellos empezaron a seleccionar qué es lo que se podía hacer en el día sábado y qué no. Y no se puede así la ley. La ley era pareja. Que no podían escoger ellos. Bueno, hoy puedes hacer esto, pero no puedes hacer lo otro. Puedes ir aquí, pero no puedes ir. No, la ley dice, así no se trabaja. Pecado es pecado, en otras palabras. Y ellos querían, hermanos, entonces manipular la gente y usando el día sábado. Y cuando Jesús no se sujetó a ellos, esto los enfureció, causó que se enojaran y aún dice la Biblia que empezaron ellos a planear para matarlo, porque Jesús no se sujetaba a las enseñanzas de ellos, ni supuestamente lo que ellos decían, Jesús no está guardando el sábado. Y en muchas ocasiones que Jesús sanó en el día sábado, ellos se molestaron. En el día del Señor, estando en la sinagoga, o si le puedo decir, estando en la iglesia, ellos se enojaban. Y decían, ¿por qué Jesús está sanando en la iglesia en el día sábado? Pues no es el día del Señor. ¿Por qué estaban enojados? Porque ellos no querían saber nada realmente de las cosas de Dios. Porque ellos habían usado el sábado ya por mucho tiempo para manipular a la gente.
para tener control sobre la gente. Y es lo que hacen las religiones hoy en día. Ponen reglas, requisitos, normas para manipular a la gente. Porque les da autoridad. Y es lo que el hombre quiere, autoridad sobre los demás. Y cuando Jesús estaba aquí en la tierra y vieron que Jesús no se sujetaba a ellos, ellos se enojaban, se enfurecían. Y por eso le decían, ¿por qué tú estás violando la tradición de los padres? ¿Por qué tú estás violando los mandamientos que tenemos de nuestros antepasados? Las costumbres que nuestros padres nos dejaron, ¿por qué las estás violando? Y Jesús le decía, pues estas costumbres que ustedes tienen no tienen nada que ver con las cosas de Dios. Absolutamente nada. Y sabe, hay muchas gente que hace cosas que dicen que es para el Señor, pero no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Es porque alguien le dijo, tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo así, ¿no? Si tan solo nos quedáramos en las Escrituras, nos evitaríamos tantos malos entendidos o confusiones. Pero porque el hombre quiere sacarle más de lo que está aquí o interpretarla de una manera o más bien a conveniencia, y no es así. Se tiene que aplicar la palabra de Dios como el Señor la mandó y no como el hombre la ha puesto. Muy bien, entonces muchos dicen que se tiene que observar el sábado porque fue donde el Señor descansó. Si eso fuera sido el caso, desde el principio el Señor lo hubiera dicho. Desde el principio. Porque desde el principio le dijo a Adán, del árbol de la esencia del bien y del mal no comerás, porque en el día que comieces de él ciertamente morirás. O sea que el Señor sí daba mandamientos, todo el tiempo ha dado mandamientos. Desde el principio empezó a dar mandamientos, pero no dio el mandamiento de guardar el sábado en el principio. Lo dio cuando sacó el pueblo de Israel de Egipto. Cuando hizo pacto con los judíos, ahí entonces ellos se comprometieron a guardar el día sábado. Y no nomás se guardaba el día sábado, los mandó guardar las fiestas que nosotros conocemos como las fiestas de las trompetas, la fiesta del Pentecostal, la fiesta de los primicias. Todas esas fiestas ellos las tenían que guardar porque eso fue el pacto y el trato que hizo con ellos. No nomás se trataba de guardar el sábado, se trataba de guardar todas estas fiestas y también se les dio mandamiento que los niños se tenían que ser circuncidados. Esto fue el mandamiento que se les dio. Ahora, esto fue señal a Abraham y desde Abraham el Señor le dijo, ¿ok? Abraham fue antes de la ley. Y ahora aquí en la ley el Señor la hace obligatorio. Le dice, tienen que ahora ser circuncidados. Esa era la ley. Entonces, si el Señor hubiera querido que Abraham guardara el sábado, le fuera dicho, así como le dijo, tienes que circuncidarte. Este es el pacto que hago contigo también. Pero no lo encontramos. El día sábado se le dio para que el pueblo de Israel lo guardara, que ya no trabajara, que se acordara cómo el Señor los libró de servidumbre cuando estaban bajo Egipto. Y entonces ese día lo pasaban en el templo, ese día era para que fueran al templo y fueran instruidos en las cosas del Señor. Ese era el propósito del sábado, que ellos descansaran el sábado. Que no hubiera trabajo para que ellos se les instruyese los mandamientos del Señor. Porque ¿cómo iban a saber los mandamientos del Señor si no iba a haber un día en que fueran ellos al templo y que se les instruyera? Entonces, por eso se puso el día sábado el Señor para instruirlos en la ley, en sus mandamientos, para que ellos lo guardaran. Y esto entonces, los judíos se obsesaron del día sábado y lamentablemente por causa de esto, Jesús tuvo mucho problema con ellos.
Entonces, la próxima semana vamos a estar hablando cuando Jesús estaba aquí en la tierra o cuando Él estaba administrando, ¿qué fue lo que los judíos decían de Él cuando Él hacía milagros en el día sábado? ¿Y qué fue lo que dijo Jesús también tocante el día sábado? Porque Jesús habló del día sábado también. Y entonces de eso vamos a estar hablando, que era lo que Jesús dijo, si Jesús hizo milagros en el día sábado o no hizo, o qué fue lo que pasó. Pero una cosa sí le digo, que el Señor dijo esto: el sábado fue hecho para el hombre no fue hecho para el sábado. O sea, el hombre controla lo que va a hacer el sábado. El sábado no nos controla a nosotros. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web mcallen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia, que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en McAllen, Texas 78501.